Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas. Este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 42 de la tercera temporada. Yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 Onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Un maravilloso mundo que a veces nos deja resultados sorprendentes, resultados devastadores, derrotas muy dolorosas y unas artes marciales mixtas que no dejan de ser un deporte maravilloso por este tipo de cosas. Y es que, oyentes, amigos míos, hoy, si tenemos en cuenta que estoy en España y que la pelea finalizó hace aproximadamente unas 9 horas, hoy ha perdido su invicto y ha sumado su primera derrota como peleador de artes marciales mixtas, Ilia Topuria. Ilia Topuria ha perdido contra Justin Gaethje, el cinturón de campeón del peso ligero de la UFC. Suma su primera derrota, no suma su 18ª victoria, se queda 17-1 y sufre la derrota, pues la única, por supuesto la más dolorosa de su carrera, pero sí que ha sufrido una auténtica paliza por parte de Justin Gaethje. Una pelea que nos deja muy mal sabor de boca, que cierra de la peor forma posible un muy buen evento en la Casa Blanca, con sus cosas que resaltar para lo bueno y para lo malo, pero una derrota que duele mucho por cuándo llega, cómo llega y sobre todo por la forma, ¿no?, en la que Ilia pierde ese invicto, ese cero, ese rosco en su récord. Ya pues no se retirará invicto, a pesar de que hay leyendas que no se han retirado invictas, pero lo que sí está claro es que tenemos un punto de inflexión muy importante en la carrera de Ilia Topuria y también vamos a analizar cómo afecta esto a nivel de artes marciales mixtas españolas o lo que afecta a nuestro país, porque de esto se pueden sacar muchas cosas en claro pero sobre todo una derrota muy dolorosa, una derrota muy dura, una derrota que nos ha dejado mal cuerpo a todos, una pelea en la que Gaethje prácticamente dominó de principio a fin, a excepción de ese segundo asalto, ese final de segundo asalto donde Ilia conectó varios golpes al hígado y estuvo cerca de finalizar, pero el resto fue una pelea en la que Justin conectó jabs, conectó todo tipo de golpes, prácticamente todo lo que lanzaba entraba directo en la cara de Ilia, causando muchísimo daño en los ojos, sobre todo del hispano-georgiano. Creo que tiene al menos un orbital roto. Creo que diría que los dos, por las lesiones que reflejaron su cara, o que reflejó su cara. Y una pelea que fue horrible. Entiendo que para él, por supuesto, para su hermano, para las artes marciales mixtas españolas, para el público español que siguió el evento, un evento que duró muchísimo tiempo y que como había pocas peleas, pues la verdad que se hizo largo. Yo reconozco que me quedé dormido entre peleas, incluso me perdí la pelea entre Sean O'Malley y Ayman Zahabi, que he podido ver ahora en diferido, pero estaba viéndolo en casa con un amigo y teníamos que ir pues despertándonos el uno al otro, pero sobre todo por fin de semana de cansancio acumulado. Ha sido un fin de semana, al menos para mí, muy intenso de desplazamiento a Madrid. Creo que lo comenté en el último programa. Prácticamente el sábado completo trabajando, domingo viaje de vuelta, alguna cosita por ahí más que también supuso un altibajo importante a nivel de emociones, y al final llegué totalmente derrotado pero feliz, pero muy cansado al comienzo del evento. Y se me cerraban los ojos. Era algo que no podía controlar. Estuvimos con Coca-Cola, con bebidas energéticas, pero aún así muy difícil. Yo me quedé dormido, él se quedó dormido. Él vio todas las peleas, creo. Me faltó la de Sean O'Malley.
Y al final sí que reconozco que vi todas las peleas, menos la de Sean O'Malley contra Zahavi. Luego he visto, ¿no?, ya en el día de hoy, o en la mañana de hoy, la de la redifusión, ¿no?, de Zahavi contra O'Malley. Y sí que es cierto que durante el evento mucho sueño, pero luego llego a mi casa y con el tema del DAM, entiendo, de el subidón de adrenalina, pues no conseguía conciliar sueño. La verdad que a mí me ha dolido bastante la derrota de Ilia. Es cierto que al fin y al cabo no deja de ser deporte. El deporte es como la vida. Hay veces en las que ganas, y que he ganado mucho, y hay veces en las que pierdes o aprendes. Toca aprender, toca reconfigurar muchas cosas, toca ahora sí demostrar la fortaleza mental de la que siempre ha presumido Ilia, y que yo creo que sí que la tiene, porque Ilia pues ha tenido la suerte de que todo su trabajo y todo su sacrificio pues se han visto reflejados en todas sus peleas, al menos profesionales. Pero ahora ha llegado el momento en el que pues ha sufrido una derrota importante, una humillación también importante en mi opinión, porque la derrota ha sido muy dolorosa, no ha sido una pelea cerrada, ha sido una pelea en la que Justin se ha impuesto en su propio terreno, que es el boxeo. Ilia es un boxeador increíble, es verdad que tiene un suelo brutal, pero al menos en la UFC, donde con lo que ha destacado es con el boxeo, que es un boxeo que le sirvió para finalizar a Charles Oliveira, para finalizar a Max Holloway, para finalizar a Alexander Volkanovski, para finalizar a Damon Jackson, Jay Herbert, es decir, es su punto fuerte, al menos en estos momentos. Y aquí pues Justin Gaethje se ha impuesto con una facilidad muy, muy importante. En el suelo, pues algún momento de control de Ilia, segundo asalto, momento en el que, bueno, vamos a empezar, si queréis ya, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la estructura del podcast, vamos a empezar analizando esta pelea y luego, si queréis, pues voy una por una analizando el resto de combates. Ya sabéis que yo suelo marcar con marcas de tiempo en este programa, o al menos en YouTube, y luego en Spotify lo hace automáticamente. En iVoox es donde no he podido todavía meter marcas de tiempo. Pero bueno, os comento ya que vamos a empezar analizando este combate de Ilia contra Gaethje y luego pues voy a ver el resto de peleas, las otras 6. Mientras analizo este combate principal, pues veo qué orden seguir con el resto de combates. Si ir desde la primera, Steve García contra Diego López, o seguir pues de la más reciente a la última, es decir, continuar con Pereira versus Gane y terminar con Steve García. Para mí eso es indiferente, pero sí que es cierto que creo que merezco empezar con este combate. Y el combate pues empezaba muy mal. Empezaba con Ilia con una guardia muy rara. La verdad que me sorprendía. Entiendo que ha sido cosa del campamento, entrenadores. Ya sabéis que Ilia ha tenido cambios importantes en su círculo de entrenadores. Se ha desplazado, creo que a Miami para este campamento. Y empezaba mal. Creo que en los primeros segundos ya recibía un jab limpio de Gaethje que iba a marcar lo que iba a ser toda la pelea durante todos los minutos que duró el combate. Llegó un jab, llegó otro. Ilia no conseguía cortar distancia, llegaba otro golpe, alguna patada fuerte de Ilia, pero en definitiva la misma dinámica, salvo que Ilia apretó al final y casi roba el asalto. Digo casi porque los 3 jueces le dieron el primer asalto a Justin Gaethje, y para mí también de forma merecida. Era un asalto que podría mirar en MMA Decision para ver un poquito la perspectiva de la gente, del público un poquito más experimentado, pero bueno, no puedo verlo porque no fue a la decisión la pelea, así que entiendo que no se ha podido poner, ¿no?, el resultado, pero yo creo que el 70% pues le daría el primer asalto a Gaethje, y 75%, al menos en mi opinión y la de mi amigo, era un primer asalto para Justin Gaethje. El segundo, pues la misma dinámica. Justin conectando jab, dominando el asalto, pero aquí sí que es cierto que hubo varias combinaciones de Ilia al cuerpo que hicieron sentir a Justin pues estos golpes. La verdad que a mí me encanta ver a los luchadores ir al hígado del rival, porque es un golpe que te da las victorias, que te inmoviliza, incapacita al rival. Cuando golpeas en la cara, pues depende mucho de dónde conectas, mentón, ojos y demás, pero un golpe limpio en el hígado, por mucha fortaleza que tenga el rival, te manda al suelo porque te deja sin respiración, te corta en seco. Y aquí pues Ilia fue inteligente, golpeó varias veces, incluso con Justin bajando la guardia, cubriéndose hígado y estómago, él siguió golpeando para hacer daño, y llegó un punto en el que llevó al suelo a Justin Gaethje. Yo sí que es cierto, desde mi frialdad, desde una visión, un prisma de pulsaciones a 60 por minuto, pues yo lo habría hecho de otra forma. Ilia fue al suelo para buscar la finalización
en el suelo, sumisión en Ground and Pound, y ahí pues se recuperó, no consiguió finalizar a Gaethje, se recuperó y empezó el tercer asalto. Quizás ahí lo que debería haber hecho de forma objetiva, de forma fría, pues es esperar a que Justin se levantara, que le habría costado levantarse, porque estaba muy muerto, y seguir castigando el hígado. Seguir castigando el hígado, buscar alguna combinación arriba y conseguir una finalización como fue, por ejemplo, la de Jai Herbert. Pero claro, es fácil decirlo aquí, no es tan fácil hacerlo cuando está siendo muy castigado en los primeros minutos de pelea, con muchísimo daño a nivel ocular, a nivel de visión. Luego, tercer asalto muy duro. Tercer asalto en el que sufre muchísimo castigo Ilia, muchísimo golpe a la cabeza. Creo que incluso ahí es cuando consigue o sufre un knockdown, un golpe limpio de derecha, creo que de Justin Gaethje, lo lleva al suelo, sufre una auténtica barbaridad. Incluso la pelea está a punto de pararse en el descanso entre el tercer y cuarto asalto. El médico dice que no, pero luego Ilia lo convence con la ayuda de Mark Goddard, la ayuda creo que entiendo que de alguno de la organización, de la Comisión Atlética de Washington, entiendo que será la que lo gestiona, o de Columbia, no sé si puede ser la de Nueva York, no sé qué comisión opera en Washington, en la capital, y continúa, pero continúa con ese hándicap o ese asterisco de cuidado, que como sigas recibiendo golpes te paramos la pelea. Te paramos la pelea porque tenía un ojo cerrado, él mismo reconoció que no veía, el médico iba a parar la pelea y la dinámica era de victoria de Gaethje por decisión, porque estaba 2 asaltos a 1 arriba, tenía ese cuarto, y en el cuarto pues continúa la masacre por parte de Gaethje. Ilia no llega a cortar distancia, mucho más castigo, creo que nariz rota, 2 orbitales rotos, y llegó el momento de ir al descanso entre cuarto y quinto asalto, 3 asaltos a 1 abajo. Ilia necesitaba una finalización en el quinto para darle la vuelta a la pelea, pero su hermano Alex Topuria, viendo la situación de Ilia, le dijo a Mark Goddard que esto se había acabado, no podía continuar, y se detuvo la pelea. Corner stoppage, no sé cómo se pronuncia, pero entiendo que es una detención por parte de la esquina, un KO al fin y al cabo, exacto, retirada. Y aquí pues realmente, a ver, hay que ser justo, Ilia no ha abandonado. Ilia nunca habría abandonado. Ningún peleador prácticamente abandona, salvo situaciones muy excepcionales. De batalla mental perdida. Es muy raro ver abandonos en las artes marciales mixtas profesionales. Sobre todo a estos niveles. Pero aquí es verdad que la esquina tiene la obligación, teniendo en cuenta que los peleadores no abandonan, de cuando todo está perdido, de cuando está en juego la salud, de cuando está en juego, pues, la salud, es que no, da igual, es que no hay ni legado, no, la salud de un peleador. Los peleadores al final tienen su vida y no hay nada que justifique una mala vejez, un Parkinson, pérdida de visión, deformidades en la cara, mala respiración de por vida. Es decir, no hay dinero, no hay derrota o victorias que justifiquen esto. Sí que es cierto que en otros contextos, en un contexto en el que Ilia va 3-1 en lugar, o 3-1 arriba en lugar de 3-1 abajo, pues vale, se puede pensar en aguantar, pero aquí Alex miró por su hermano y hizo lo que yo creo que haríamos todos los hermanos del mundo, todos los amigos del mundo, que es tirar la toalla o abandonar cuando había que abandonar. Creo que es una derrota pues que a Ilia le ha dolido más que a nadie, por supuesto. Difícil de asimilar porque creo que la gran mayoría creíamos que iba a ser una auténtica masterclass de Ilia a nivel de boxeo y con la baza de poder derribar en el caso de verse un poquito más complicada la batalla, y ha sido una sorpresa para mí. Quizás no a nivel de porcentajes, porque Ilia creo que tenía oficialmente un 91-92% de posibilidades de ganar según los expertos, sino por cómo se dio la pelea. Para mí fue pues una auténtica sorpresa ya ver cómo Gaethje desde el primer minuto pues empezó a dominar el combate de esa forma, y cómo lo mantuvo hasta el final, ese castigo, esa incapacidad de Ilia de contrarrestar eso. Para mí fue una auténtica sorpresa y absolutamente inesperado. Y luego la contraparte, que es que no se puede tampoco quitar mérito a la parte de Justin Gaethje. Es inesperado, nos ha dolido, por supuesto, pero sí que es cierto que hay que aplaudir a Justin Gaethje
por la actuación que tuvo, que fue absolutamente magistral, que resistió como nadie ese envite de Topuria, que hubiera sentado a cualquier peleador del peso ligero con la primera combinación, a cualquiera, y Justin la aguantó como un jabato, aguantó en el suelo y dio, pues se consiguió muy seguramente, al 100%, la victoria más importante de toda su carrera, ya no solo para él, sino también para su mentor, para su entrenador, para el coach Trevor Wittman. La mejor victoria de Trevor Wittman desde que es entrenador de grandes estrellas de las artes marciales mixtas, como puede ser también Rose Namajunas, y un éxito absoluto para esta dupla. No sé cómo calificarlo, porque para mí ha roto todos los esquemas. Yo me alegro por Justin porque es un peleador que siempre ha dado espectáculo, que es uno de los más queridos por parte de los fans. Obviamente yo iba aquí con Ilia, pero yo iba con Justin en esa pelea contra Max Holloway, y a mí me dolió muchísimo verlo besar la lona, y aquí pues tenía que ir sí o sí con Ilia, pero me iba a doler, ¿no? Lo que yo predije que era KO de Ilia en el primer segundo asalto del combate. Duele mucho la parte de Ilia, me alegro por Justin Gaethje, creo que es un peleador que está a nada de retirarse, incluso no me extrañaría que no peleara más, que no defendiera cinturón, que se retirara por todo lo alto, porque es un auténtico animal, una bestia de las artes marciales mixtas, una auténtica leyenda. Me alegro mucho por él, por conseguir este éxito al final de su carrera, cuando prácticamente nadie daba un duro por él, conseguirlo también en este contexto, Casa Blanca, victoria final de un estadounidense en la White House, en el jardín, y no sé qué más decir. Realmente se pueden comentar muchísimas cosas del combate a nivel técnico, pero yo sobre todo me quedo con el factor humano de lo que significa esta derrota para Ilia Topuria, que va a necesitar pues mucha recuperación a nivel físico, pero también a nivel mental, y lo que significa esta victoria para Justin Gaethje, que es un peleador que lo ha dado absolutamente todo, siempre, y que también merecía ganar esta pelea. Por lo tanto, pelea dolorosa en la que estoy destrozado porque Ilia ha perdido, pero también me alegro porque quien le ha quitado ese invicto a Ilia Topuria es nada más y nada menos que Justin Gaethje con Trevor Wittman como entrenador. Respecto al evento, antes de analizar el resto de peleas, pues porque lo podía haber comentado antes, pero creo que me apetecía empezar por la pelea en sí, y ya pues de forma natural he comenzado con eso. Pero bueno, respecto al evento, para mí un poquito decepcionante a nivel técnico, a nivel de producción. Yo soy una persona que trabaja, ¿no?, en un sector muy ligado a la producción, a realizar eventos, organizarlos, todo lo que requiere pues montar publicidad, montar iluminación y demás. Toco parte de eso, aunque no soy experto en producción, pero bueno, al fin y al cabo organizo ese tipo de cosas, gestiono. Para mí es muy importante la imagen de marca, la imagen que se da al público, es fundamental. Y aquí pues es verdad que vi algunas carencias. Vi algunas cosas que no me gustaron. El escenario ya de por sí me pareció el techo pequeño. Me pareció pequeño y me pareció que en el caso de que hubiera llovido hubiera entrado agua por todos lados. No, yo lo hubiera hecho más grande, aunque sé que eso, el coste de una estructura así mucho más grande, pues elevaría los costes del evento, que es un evento que va a pérdidas obviamente, por las nubes. No me gustó el tema de la salida de los peleadores de la White House. Me pareció algo forzado. Creo que le hubiera dado una vuelta a eso. Sobre todo en las primeras peleas, que hubo caminos muy, muy largos. El tema de salir con veteranos, con personas que, por ejemplo, pues reciben algún tipo de distinción, medalla al honor, bomberos. Creo que se podría haber hecho de otra forma. Me pareció también un poquito forzado, aunque luego ahí, pues, al fin y al cabo, es un evento que se realiza en la Casa Blanca, cumpleaños de Donald Trump, y pues va a haber mención al ejército, valores norteamericanos, por supuesto, lo entiendo y lo asumo. Pero a nivel de producción, para mí escaseó un poco, me esperaba algo mucho más grande, mucho más espectacular. La realización no funcionó bien. Hubo problemas técnicos, que eso al fin y al cabo puede ocurrir, pero hubo problemas de base a nivel de cámaras, tiros, iluminación, que para mí hicieron que desluciera mucho el evento. No sé los invitados de allí, pues si compraban entradas o eran invitados privados, entiendo que sí, mucha invitación entiendo que del entorno del ejército, entorno corporativo, gubernamental, por supuesto.
pero me faltó gente, me faltaron algunas cositas, pero a mí no me transmitió del todo, no me transmitió del todo buenas sensaciones. Creo que podría haber sido mucho más espectacular, pero es cierto que lo principal, que son los combates, no decepcionaron. Hubo finalizaciones en todas y cada una de las peleas. Luego, obviamente, la parafernalia de Donald Trump, Dana White, bueno, pues lo habitual siempre que Dana White invita a Donald Trump a algún evento, lo entiendo completamente. Estados Unidos, para mí, es estado fallido, es decir, es un país que tiene muchísimas carencias, que tiene muchísimas virtudes también, pero para mí, pues flaquea en cosas fundamentales, y en esta parte del espectáculo también hay que ser justos en que Donald Trump, pues se apadrinó, entre comillas, a la UFC en sus orígenes, y entiendo, ¿no?, que sea tan importante para Dana, que sea tan importante para la compañía, y que la compañía haya tenido ese detalle de que el evento pues gire en torno a su persona, Estados Unidos, Casa Blanca, y lo veo bien. Para mí lo más importante, además del calor que estoy pasando, que si me disculpáis voy a bajar un poquito la temperatura de mi habitación, para mí lo más importante es que los combates estuvieron muy bien, no decepcionaron, y la verdad que estuvo entretenido, las peleas estuvieron muy bien, y son peleas que voy a analizar a partir de ahora. Luego voy a dar una pequeña reflexión, si no se me olvida, sobre el nivel de los peleadores o los peleadores elegidos, aunque ya lo comenté la semana pasada, pero vamos a repasar un poquito el resto de resultados. Voy a empezar, si queréis, por el principio. Voy a volver ahora a la primera pelea de la noche, que era el enfrentamiento entre Diego López y Steve García, pelea en la que partía como favorito Diego López, pelea en la que ya sabéis que me decanté por Diego López, victoria por finalización en mi previa, y consiguió una victoria por KO en el segundo asalto en el Ecuador de ese segundo round. Un combate que se le estaba complicando mucho a Diego López porque Steve García estaba dominando la pelea con su boxeo, más largo Steve García, controlando el octógono, más cómodo, pero sí que es cierto que llegó la combinación de Diego López y con un gancho, creo que fue de izquierda, logró sentar a Steve García, y luego con el Ground and Pound pues consiguió la victoria. Una victoria muy importante para Diego López, que se mantiene ahí en el top del peso pluma. Steve García tenía la gran oportunidad de su vida de dar ese salto a la top 5 y no lo pudo conseguir. Va a tener que esperar un poquito más. Es la primera derrota que sufre Steve García desde verano de 2022 y se entiende porque Diego López es un auténtico animal, es un peleador excepcional, muy divertido, y esto solo refleja lo bueno que es Alexander Volkanovski. De verdad que cómo de bueno tiene que ser Alexander Volkanovski para haber ganado las dos peleas que gana Diego López de esa forma, teniendo en cuenta que Diego López pues ha vencido a Steve García de la forma en la que lo ha vencido, y luego también finalizó a Jan Silva en verano del año pasado. Por lo tanto, increíble Alexander Volkanovski, que por cierto, según he podido escuchar por ahí, creo que tiene ya pelea aceptada con Movsar Evloev, y entiendo que es cuestión de tiempo que se enfrente al peleador ruso. Una muy buena pelea, por supuesto, entre Evloev y Volkanovski. Este primer combate no decepcionó. Diego López, victoria, y increíble combate en el que empezó Steve García bien y luego remontó el peleador brasileño Diego López, entrenador en el Lobo Gym de México. Luego tuvimos pelea, que es la que menos me llamaba la atención de toda la cartelera, que era el enfrentamiento entre Bonical y Kyle Daukaus. Creo que Kyle Daukaus era un peleador que sobraba en esta velada, pero al fin y al cabo querían regalar una victoria fácil para Bonical, y así fue. Pelea muy cómoda para Bonical, que finalizó a Kyle Daukaus en el primer asalto al final del mismo, con una combinación limpia que sentó a Kyle Daukaus en una pelea que no tuvo mucho, hubo mucha diferencia de nivel. Y aquí pues Bonical suma su 9ª victoria consecutiva y se repone pues de esa derrota que sufrió contra René de Ridder en 2025. Venció a Rodolfo Vieira por KO en la segunda pelea y ahora pues suma su segunda victoria por finalización consecutiva en la UFC. Bonical era uno de esos peleadores que estaba llamados a dominar el peso medio en la UFC. Es cierto que René de Ridder le bajó un poquito los humos, pero creo que es un peleador que tiene todavía edad para seguir mejorando, solo 30 años, que tiene un wrestling muy dominante, puede definir y decidir dónde se desarrolla una pelea, y creo que a poco que mejore en el boxeo, que gestione mejor
los tiempos del combate. Creo que lo va a hacer muy bien en la división porque tiene un nivel muy, muy alto. Otro que tiene un nivel muy alto, que a mí me encanta, que protagonizó, como ya dije, el mejor debut en la UFC desde Conor McGregor posiblemente, es el brasileño Mauricio Ruffi, compañero ahora de Alexander Volkanovski, que se enfrentó a Michael Chandler en la tercera pelea de la noche, y un combate en el que no hubo ningún tipo de igualdad, un combate que dominó Mauricio Ruffi a placer desde el primer segundo, un combate que se acabó en el minuto 4 y medio, y una pelea en la que Mauricio Ruffi dominó con golpes de todo tipo, como es habitual en Ruffi, patadas, ganchos, uppers, directos. Fue una auténtica actuación redonda la que cuajó Mauricio Ruffi, que castigó de principio a fin a Michael Chandler, que no pudo conectar prácticamente nada porque intentó algún golpe de contra, pero la distancia era muy grande. Prácticamente corrió por el perímetro del octógono para evitar los golpes de Ruffi, y Ruffi hubo un momento en el que lanzó varios golpes brutales, estómago, cabeza, que ya estaba Michael Chandler tan mal que no podía salir de ese perímetro de la jaula, permitiéndole a Ruffi, pues en este caso, lanzar sus mejores golpes, que suele ser la patada giratoria a la cabeza, que fue la que sentó a Michael Chandler antes justo de que el árbitro parara la pelea, ya que recibió un golpe durísimo en la cabeza, en la que logra detener un poquito el impacto con la mano, pero cae rendido, y ahí con golpes en el suelo, pues Mauricio Ruffi, 2-3 golpes, deja a Chandler prácticamente vendido y obliga al árbitro a detener la pelea. Una pelea también muy desigualada, una pelea que para mí no tenía mucho sentido, que era regalar otra victoria a Ruffi. Yo sé que Ruffi es un peleador que gusta mucho a la compañía, pero Michael Chandler pues no está para este tipo de peleas. Michael Chandler está para pelear con McGregor, o para pelear con luchadores que vienen ya un poco de vuelta, porque es un peleador que ha sufrido muchísimo castigo, es un profesional, sí que es cierto, incansable, pero cuando se enfrenta a gente joven, gente que viene con muchísimas ganas, que es muy completa en todos los aspectos, que tienen buenos compañeros en el gimnasio, que viene arrasando en la división, como puede ser Mauricio Ruffi, 29 años y solo una victoria en la UFC, por cierto, perdió contra Benoit Saint-Denis. Le queda muy grande. A Michael Chandler actualmente este tipo de peleas le queda muy grande, y yo creo que se ha quedado para completar carteleras numeradas, main cards de eventos numerados, contra peleadores veteranos, porque si no, no va a haber nunca combate. Creo que Michael Chandler, ni por velocidad, ni por potencia, ni por mentón, ni por edad, ni por cardio, está para este tipo de peleas contra gente que viene subiendo de forma tan fulgurante en la división. Por lo tanto, victoria espectacular de Mauricio Ruffi, que sigue subiendo en el ranking, que sigue sumando victorias, y es un problema muy serio en la división del peso ligero. Yo ya comenté que Mauricio Ruffi era uno de los peligros futuros a los que se iba a enfrentar Ilia Topuria como campeón del ligero, porque era un peleador que estaba en claro ascenso, aunque esa derrota contra Benoit Saint-Denis le cortó un poco su proyección, pero es cuestión de tiempo que se vuelva a colocar en el top de la división y vuelva a salir su nombre como futurible contender, en este caso del campeón del peso ligero, que actualmente es Justin Gaethje, pero en cuestión de tiempo seguramente el campeón sea otra persona. Yo apostaría por el propio Ilia, aunque veremos a ver su descanso, o Arman Tsarukyan. Y luego pues subimos 110 libras al peso pesado, y pasamos de este combate del peso ligero al primer combate de pesos pesados de la noche, que fue el enfrentamiento entre Josh Hockett y Derrick Lewis. Un combate también pues muy desigualado, un combate también hecho prácticamente para que Josh Hockett se luciera, y creo que es un combate en el que Josh Hockett entró por esa pelea que hizo contra Curtis Blades, que fue espectacular, y luego Donald Trump eligió a Derrick Lewis para enfrentarse a Hockett. Fue la última pelea que se incorporó a esta cartelera, que en principio iban a ser 6 combates, y la verdad que no decepcionó, porque Josh Hockett pues volvió a demostrar porque es uno de los pesos pesados a batir actualmente. 10ª victoria como profesional. Le dio un repaso absoluto en el boxeo a Derrick Lewis, sobre todo mucha diferencia de ritmo, de velocidad, de potencia. Dominó a Derrick Lewis en el primer asalto en su boxeo y luego en el wrestling, y ya en el segundo asalto, con Derrick Lewis muy cansado, Josh Hockett lanzó varias combinaciones que destrozaron a Derrick Lewis, se fue al suelo, e incluso el árbitro detuvo la pelea tarde, porque perfectamente podía haberse acabado 3-4 golpes antes de cuando lo paró. Un combate
pues como decía, muy desequilibrado, sobre todo también por diferencia de edad. Derrick Lewis es un peleador que está de vuelta, 41 años. Josh Hockett está en su prime físico, 28 años. Le queda perfectamente 10 años de carrera en la UFC y prácticamente acaba de empezar como profesional. Yo no sé cuántas peleas lleva Hockett como profesional o cuántos años. Peleas son 10, pero lleva peleando desde 2023 solo. O sea, lleva menos de 3 años, porque empezó 2023 en octubre, 2024, 2025, 2026, menos de 3 años, y ya está con 10 victorias profesionales y 4 victorias en la UFC, 3 victorias de ellas con bono de pelea de la noche o de performance de la noche. Josh Hockett, un atleta, un peleador que estuvo a nivel universitario, a nivel de college, en el más alto nivel en wrestling, luego dio el salto a la NFL, profesional, en fútbol americano profesional, y ahora en las artes marciales mixtas. Todo esto pues se ha reflejado de la mejor forma posible, y es un peleador que, más allá del personaje que él ha configurado, que la verdad viene bien a la hora de subir seguidores, a la hora de negociar contratos, a la hora de generar expectación, es un luchador muy bueno, muy a tener en cuenta. Creo que todavía, por supuesto, está en ese tercer escalón del peso pesado, por supuesto debajo de Cyril Gane, Tomás Pinal, debajo también, pues, por ejemplo, de Sergey Pavlovich, Alexander Volkov, pero no está mucho más lejos de ello. Creo que está por ahí, y creo que tiene todavía capacidad para mejorar. Tiene mejor wrestling que Tomás Pinal, por ejemplo. No tiene ese boxeo ni tampoco ese jiu-jitsu, pero es un peleador peligroso. Es un peleador con capacidad de aguante, lo demostró contra Curtis Blades. Y es un peleador sobre todo divertido, que a poco que haga, la UFC va a forzar su ascenso y va a intentar que protagonice peleas muy importantes. Yo creo que es cuestión de tiempo que veamos a Josh Hockett liderando un main event en un evento en el Meta Apex de Las Vegas. Luego bajamos de división hasta el peso gallo, nos vamos 130 libras abajo y nos encontramos ese enfrentamiento entre Sean O'Malley y Aiemann Zahabi, el hermano de Firas Zahabi. Pelea norteamericana, Estados Unidos contra Canadá. Una pelea de puro boxeo, una pelea en la que teníamos al, para mí, mejor boxeador del peso gallo, que es Sean O'Malley, contra uno de los peleadores más completos del peso gallo, como es Aiemann Zahabi, sobre todo un peleador muy bien dirigido, en este caso por su hermano, y un combate pues muy desequilibrado, un combate en el que en el puro boxeo Sean O'Malley dominó claramente y no tuvo ningún tipo de problema a la hora de gestionar la distancia, a la hora de controlar a Aiemann Zahabi. Hubo alguna patada entre ambos, pero realmente no fue muy determinante, y ahí pues en el boxeo Sean O'Malley ha aventurado claramente a finalizar la pelea, una finalización que llegó en el segundo asalto, que por cierto voy a repasar porque estoy repasando por aquí, se me acaba de poner el volumen alto de HBO, pero estoy repasando por aquí las finalizaciones, porque sí que es cierto que por el cansancio y demás se me olvida a la hora de reflejarlas en el podcast, y aunque tengo el combate reciente, voy a irme a la finalización, y realmente pues nada, dominancia absoluta, aquí lo tengo, dominancia absoluta de Sean O'Malley, muy cómodo, y aquí va a llegar muy dolido, y le entra un gancho de izquierdas limpio a Zahabi, luego le entra creo que una derecha, y Sean O'Malley ni busca finalizar o hacer más daño, mejor dicho, en el suelo a Aiemann. Prácticamente se para que sea el árbitro, que creo que es Jason Herzog, el que detiene el combate, dándole un poquito más de épica al final. Diferencia de niveles, ya está. Venía haciéndolo muy bien Zahabi, pero estamos hablando de un ex campeón, estamos hablando de Sean O'Malley, estamos hablando del mejor boxeador para mí del peso gallo, y hay niveles en las artes marciales mixtas. Aquí había una diferencia de al menos un peldaño, y Sean O'Malley pues se vuelve a colocar ahí en la terna de peleadores que pueden perfectamente ganarse la oportunidad de disputar, en este caso con Peter Yan, que es el campeón, el cinturón del peso gallo. A mí Sean O'Malley me encanta, ya sabéis que, además lo comenté en el último programa, que desde su debut he visto todos sus combates. Su debut, incluso me refiero al Dana White Contender Series. Antes de ese Dana White, a mí cada temporada del Dana White me gusta repasar un poco los nombres propios importantes. Yo reconozco que a esa temporada del Dana White Contender Series llegué un poco virgen, pero sí que es cierto que repasaba con las previas de los medios estadounidenses un poquito los nombres que participaban en cada semana, y el de esa semana, el principal era Sean O'Malley,
y vi alguna pelea suya antes del combate en el Dana White Contender Series. Me flipó, y cuando lo vi en directo, como comenté ya en el último programa con esa narración de Snoop Dogg y Uriah Faber, flipé el doble. Incluso en mi cuenta de Instagram creo que puse varias, no sé qué llegué a poner de Sean O'Malley, pero creo que, no sé cuándo fue, hace muchísimos años, digo, este chico va a ser una estrella en la UFC, y así fue. A pesar de ese tropiezo que tuvo contra Chito Vera, consiguió reponerse, se convirtió en campeón y un auténtico fuera de serie a nivel mediático en la compañía, un nombre muy importante en la UFC en estos últimos años, y sobre todo en la división gallo, en la división de las 135 libras. Y luego pues tuvimos ya la pelea que supuso la antesala del combate final, que fue el enfrentamiento más igualado que había en toda la cartelera, que era el enfrentamiento entre Alex Poatan Pereira y Cyril Gane, el francés. Una pelea que supuso el debut de Alex Pereira en el peso pesado. Un Alex Pereira que daba miedo. La verdad que yo lo vi esta semana con el pelo largo, la barba larga, y para mí no me impresionaba tanto. Me parecía incluso bonachón. Pero luego verlo en el octógono, no sé si en el pesaje ya estaba igual, pero yo el pesaje me lo perdí por temas de trabajo. No sé ya si salió afeitado, pero me lo encontré directamente subiendo al octógono, rapado y sin barba, y daba un miedo a Alex Pereira. Daba un miedo. Y a nivel físico yo no sé cómo ese hombre, porque no parecía un peso pesado pasado de peso. No parecía que estuviera gordo, que tuviera grasa. No sé cómo daba las 185 libras Alex Pereira. De verdad que no lo sé, porque parece un peso pesado natural. Yo sé que en su campamento, fuera de campamento, siempre ha sido un peso pesado. Siempre ha estado por encima, por supuesto, de las 205 libras. Pero es que ahora se le ve tan bien que asusta muchísimo. Aún así, Cyril Gane es un peleador que es algo excepcional en el peso pesado, sobre todo a nivel de movilidad, a nivel de velocidad. Se mueve como un peso medio. Es un peleador muy técnico. Es un auténtico fenómeno a nivel físico. Y sobre todo tenemos el precedente reciente de que Cyril Gane estaba ganando a Tomás Pinal en esa pelea que se detiene por piquete de ojos. Y era un combate que iba encaminado a una sorpresa mayúscula, que era una victoria de Cyril Gane. Tenemos ese precedente, y por lo tanto esta pelea, a pesar de que Alex Pereira venía de dominar peso medio y peso semipesado, pues era una pelea muy igualada, en la que pues yo me decanté por Alex Pereira por nivel de potencia, porque creo que era más letal que ese gancho de izquierdas. En el caso de conectar, iba a dormir a Cyril Gane o lo iba a llevar al suelo. Y aquí pues tuvimos una pelea muy igualada, en la que Gane robó el primer asalto, y luego pues en el segundo voy a recordar la finalización, pero fue muchísimo castigo. Estoy aquí viendo el final del segundo asalto, que es un final donde ambos intercambian con todo, aunque ya se le ve a Pereira bastante dañado. Pero Cyril Gane es que es un auténtico animal, es una fuerza, lanza un codo brutal, una combinación es brutal, es una auténtica máquina de demolición, muy fuerte, y nunca se había enfrentado Pereira a un peleador como Gane, obviamente. Otra, nada, absolutamente letal. Cyril Gane, que estaba ganando la pelea, varios golpes, obliga a Herdin a detener el combate, y confirma que se tiene que dar ya esa pelea de nuevo de Tomás Pinal contra Cyril. Jon Jones está ahí, por supuesto, va a estar ahí siempre que quiera, pero Cyril Gane se tiene que volver a enfrentar a Tomás Pinal, y esas cuotas van a salir muy igualadas, ¿eh? Van a ser cuotas muy parejas, y yo ahora tengo serias dudas de que Tomás Pinal vaya a ganar ese combate. Sé que va a hacer ajustes. Para mí Tomás Pinal es el peleador más inteligente del peso pesado, incluso por encima de Jon Jones. Pero es que Cyril Gane tiene unas habilidades innatas para la práctica de deportes de combate, o incluso diría para el deporte en sí, que aun siendo un fenómeno Tomás Pinal a nivel técnico, a nivel de grappling, a nivel de IQ, lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado, porque Cyril Gane, centrado con un buen campamento, con ambición, es muy difícil de vencer. Es muy difícil de vencer, y va a ser un combate que se va a tener que realizar sí o sí. No sé si ya este año, no sé cuánto le queda a Tommy de recuperación, pero es la siguiente pelea a hacer, y yo creo que la UFC va a apostar por ellos, y se quiere olvidar de Jon Jones. No descartaría un Jon Jones contra Pereira, la verdad. Lo que pasa que es que ahí no habría ningún tipo de cinturón en juego, pero es una pelea que se puede hacer, aunque ahora no tiene tanto sentido como antes, de haber ganado
el interino, Alex Pereira, yo no dudo en que la UFC habría emparejado a Pereira con Jon Jones, porque Jon Jones no habría pedido tanto dinero como para enfrentarse a Tomás Pinal. Pero ahora la situación es distinta. La situación es distinta. Un Ciryl Gane contra Jon Jones para mí no tiene sentido. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre porque pues la situación es distinta. Es distinta. Era una pelea muy igualada y la verdad que me alegro por Gane porque me parece un peleadorazo, un auténtico fenómeno, y Alex Pereira también, pues en el peso pesado va a hacer muchísimo daño. Pereira va a ganar muchos combates en el peso pesado, va a conseguir muchas finalizaciones, pero este combate era muy difícil, sobre todo para su debut, y se ha visto sobrepasado. No pasa absolutamente nada. Y ya como hemos analizado en primer lugar ese combate de Ilia, hemos analizado también el resto de peleas, dar un poquito mi valoración general del evento. Y es que para mí, aunque había peleas muy buenas, sobre todo ese Pereira contra Gane, el combate por supuesto de Ilia Topuria, Steve García contra Diego López, el resto de peleas no me han gustado mucho. Ya lo dije en el último programa, aquí Kyle Daukaus no me pinta absolutamente nada. Entiendo por qué está Bonical ahí. Mauricio Ruffi contra Michael Chandler me parece una pelea muy desequilibrada que tampoco tiene mucho sentido, sobre todo porque era sacrificar a Michael Chandler en un evento puramente norteamericano, estadounidense, sin sentido. Josh Hawkins contra Derrick Lewis fue un capricho, un antojo de Donald Trump, lo puedo aceptar, son dos peleadores divertidos, perfecto, pero Derrick Lewis tampoco está para este tipo de cosas a estas alturas. Ayman Zahabi, Sean O'Malley, una pelea muy desequilibrada en la que se le regala una victoria a Sean O'Malley, que es un peleador también, un icono, un ídolo para el público norteamericano, le encuentro sentido. Y por supuesto los dos últimos combates muy bien, aunque obviamente en este evento debería haber estado Jon Jones. Jon Jones debería haber estado en este evento, enfrentándose a Alex Pereira, no se pudo cerrar, pero debería haber estado ahí. No sé yo si en el caso de que hubiera estado Jon Jones, hubiéramos tenido esa pelea principal entre Topuria y Justin Gaethje, creo que se había quedado como coprincipal, no lo sé, pero creo que me falta ese. Y algún combate por aquí que no me gustaba del todo, sobre todo Bonical contra Daukaus y Ruffi contra Chandler. El de Diego López y Steve García para abrir una cartelera me parece brutal, porque era combatazo sí o sí. Y en definitiva un evento entretenido, lástima yo que me muriera de sueño desde el principio prácticamente, que eso también deslució un poco la noche, pero bueno, al fin y al cabo son circunstancias personales y en definitiva pues no afecta tanto a lo que fue el espectáculo en sí, hay que mirarlo de forma objetiva y fue buen evento, aunque con algunas cosas que pulir. Voy a cerrar el episodio de hoy con esto. Esto significa que voy a tener que publicar otro episodio esta semana, analizando los eventos de este fin de semana, que tenemos desde un Fight Night con Manel Capé y Kyoji Horiguchi en el Meta IPS de Las Vegas, hasta doble evento de Cage Warriors, evento de Cage Warriors en el que vamos a tener participación española, Kevin Robledo, debut profesional de Elsa Cerezo. Tenemos Cage Warriors el sábado, evento número 207 con Iewan Davis, el galés, protagonizando la pelea principal, un luchador que va directo hacia la UFC. Tenemos LFA, tenemos PFL MENA y en definitiva una semana muy completa también esta, pero creo que es importante, o que creo que era importante analizar el evento de la Casa Blanca por la importancia, por lo que significa y por lo tanto pues vamos a dejar aquí este episodio número 42. Nos vemos muy prontito, nos vemos de nuevo esta semana, seguramente jueves o viernes, vamos a intentar que sea el jueves, pero también tengo otro desplazamiento a la capital, a Madrid, el miércoles, va a estar complicado, pero de nuevo muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a escuchar este programa de artes marciales mixtas. Ya sabéis, ¿no? Como siempre recuerdo que un like, una suscripción, un comentario, ya sea en Spotify, en YouTube o en iVoox, ayuda muchísimo. Este último episodio de 4 onzas, el número 41, la previa del evento de la Casa Blanca, ha batido todos los récords. Creo que va a quedar en 850 reproducciones. El algoritmo de YouTube lo ha lanzado hacia arriba. Es el segundo episodio más escuchado de este podcast, pero yo me quedo con todos los que estáis ahí diariamente, las horas acumuladas en Spotify, en YouTube, en iVoox, los fieles, los que llegáis nuevos y os quedáis aquí, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que 4 onzas es un podcast semanal, aunque a veces pues publico doble programa en una semana. Nos vemos muy prontito y que tengáis pues un comienzo de semana espectacular.
Como siempre, me despido con nuestro particular Vivan las artes marciales mixtas.